Volver a Parque Asterix siempre es una buena idea, y será mucho mejor si consigues evitar a nuestra protagonista de hoy. Este infame amasijo de hierros con forma de montaña rusa se llama Gudurix. Su fama de ser una de las peores de Europa es de sobra merecida. Y si lo dudas, no tienes más que acercarte a Parque Asterix y comprobarlo por ti mismo. Si te atreves. Una gran embarcación vikinga nos anuncia que nos acercamos a Gudurix. No te dejes engañar por la belleza de su estructura retorciéndose sobre el lago. Esta imagen, aunque idílica, se puede convertir en el motivo de tu próxima visita al fisioterapeuta. Pero bromas aparte, no te preocupes. Gudurix cumple con todos los estándares de seguridad. No podría ser de otra manera en un parque de este nivel. Pero eso no quita que la experiencia resulte verdaderamente dura, tanto que ha acabado convirtiéndose en un emblema, una especie de medalla al honor para quienes se atreven a sobrevivir a sus violentos vaivenes. Así que si te animas a enfrentarte a ella, podrás colocar en tu uniforme de aficionado unos cuantos galones. No está excesivamente tematizada. Sus sencillas colas discurren por un jardín a los pies de la coaster, desde la que podemos ver sus múltiples giros e inversiones. Los escasos elementos decorativos se han reservado para la estación, en forma de navío vikingo. El tren sale a través de un enorme agujero en la quilla, fruto sin duda del ataque de algunos temibles guerreros galos. Es el momento de ocupar uno de sus incómodos y claustrofóbicos asientos, porque ya estamos a punto de comenzar. Lo vamos a hacer ascendiendo por un lift tradicional de cadena, y mientras tú te suscribes al canal y le das like al vídeo, yo te iré contando que esta coaster fue fabricada por Vekoma en el año 1989. Que recorreremos en este viaje en 950 metros, aunque te aseguro que te parecerán más. Que nos va a poner cabeza abajo nada menos que 7 veces. Y que al llegar a su altura máxima de 36 metros, nos enfrentaremos a un descenso gracias al cual alcanzaremos los 90 km/h. No tardamos mucho en comenzar a comprender de dónde viene su fama y ya estamos en la mariposa, un elemento que produce una combinación de fuerzas que tiende a empujar al pasajero hacia los laterales y que consta de 2 inversiones consecutivas conectadas entre sí por una sección recta. Salimos conservando el mismo sentido de la marcha para llegar directos al ala de murciélago. Otra doble inversión que seguirá ahondando en la sensación de desorientación que ya no nos abandonará durante el resto del recorrido. Pero en esta ocasión salimos en sentido contrario. Entre sacudidas y fuertes vibraciones entramos a un tradicional vertical loop, momento a partir del cual la intensidad y por lo tanto el dolor comenzarán a descender. Aún así, y a pesar de que nos acercamos al final, Gudurix se guarda un as en la manga para que el mareo sea completo. Un doble sacacorchos muy del gusto de Vekoma y que podemos encontrar en múltiples de sus atrevidas creaciones de los años 80 y 90. Esto se ha terminado, pero podrás seguir disfrutando otro ratillo del dolor de cabeza. ¿Y a ti? ¿Te gusta Gudurix o eres un ser humano? No dudes en dejarme tu opinión en los comentarios. Hasta la próxima, fanáticos.